ECO 360. Estamos de vuelta en ECO 360 en este programa especial con 3 ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia designados por el presidente Guillermo Endara Galimani en 1990. Precisamente en aquella circunstancia, varias de las decisiones que se tomaron para devolver la institucionalidad al país se hicieron bajo un documento llamado Estatuto de Retorno Inmediato a la Plenitud del Orden Constitucional. Este estatuto, en su artículo 5, establecía lo siguiente: de entre los primeros 15 días del mes de enero, el Consejo de Gabinete nombrará a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como al Procurador General de la Nación y Procurador de la Administración, con sujeción a las normas pertinentes de la Constitución Nacional. Bajo este fundamento fueron designados estas 3 personas como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Molino Mola, vayamos al 90. Gracias por la invitación. Mire, yo quiero recordarles que uno de los primeros problemas que tuvimos los magistrados fue el recorte de nuestro sueldo. Los magistrados que estaban antes de nosotros ganaban $10,000 mensuales. A nosotros nos lo redujeron a la mitad. A 5.000. A $5,000, porque la situación del país era tal que usted no podía cambiar los cheques del gobierno en el banco, porque no había plata. Y las jubilaciones que las habían puesto también por $10,000, todas fueron reducidas a 5,000. ¿Esta es una decisión posterior o ustedes asumen el cargo? Fue durante la vigencia de la presidencia del doctor Endara y con el profesor Carles de Contralor General de la República. Por lo menos nosotros, los primeros 5 años, el sueldo fue de $5,000 mensuales. Nosotros no ganamos $10,000 todo el tiempo, como el magistrado que entra ahora gana $10,000 todo el tiempo. Nosotros los primeros 5 años fueron $5,000 Yo puedo agregar algo, doctor Molino Mola, y es que fue una aceptación de nosotros, la de no tocar el tema de la rebaja que se nos hacía, porque no era cierto que el órgano ejecutivo podía hacerlo por su propia iniciativa. Tenía que contar por lo menos con la Asamblea, por lo menos con el órgano legislativo, y llegar a una solución convenida por los 3 órganos del Estado. Pero yo quiero acotar algo, que el presidente Endara fue el primero en decir: yo me reduzco el sueldo mío a la mitad. Y nosotros, él lo hizo previo a nosotros. Sí. Bueno, fue un aporte, fue un sacrificio. Sí, porque de acuerdo, como dice el doctor Lucas, porque ustedes estaban dejando sus prácticas profesionales para asumir este momento, este compromiso con el país. De acuerdo con la Constitución, a los magistrados no se le podía hacer eso, pero nosotros aceptamos voluntariamente que nos rebajaran el sueldo. Y fue entonces cuando llegó el presidente Pérez Valladares que volvió el sueldo a lo que es hoy de $10,000 mensuales. Pero yo quiero decirle que una de las primeras cosas que nosotros tuvimos que hacer fue la reposición de expedientes, porque se perdieron expedientes en cantidades, se quemaron expedientes en cantidades, se desaparecieron expedientes en cantidades. Es decir, allí los expedientes se esfumaron como por arte de magia. Y entonces ese fue un gran trabajo que tuvo la Corte, de reponer expedientes para poder empezar a trabajar en casos que cuando llegamos íbamos a ver dónde estaban esos expedientes. Solo eso ya era una tarea titánica. Eso fue una tarea bien grande que tuvimos los magistrados, y encima de eso empezó a llegar una cantidad de recursos que antes, como la gente no tenía confianza en los tribunales, pues los tribunales manejaban muy pocos casos, pero a nosotros nos llegó una andanada de recursos de todo tipo, que el trabajo fue inmenso los primeros meses en que empezamos en la Corte Suprema. Yo puedo agregar algo con relación a eso, doctor Molino Mola, y es que yo creo que el país vivió
una época en que incluso se presentaron acciones que eran de inconstitucionalidad o que eran 3 y 4 veces las mismas, porque tendían a los mismos, a la misma, que era la inconstitucionalidad de muchas cosas que se habían hecho. Y esta situación creó todavía un problema mucho más grande, porque yo recuerdo que creo que en la esfera penal o algo había casi, se contaban 50.000 expedientes. Que sí. 50.000 expedientes. Sí, como no. La doctora Remenita Guerra de Villalaz fue magistrada de la sala penal y el doctor Molino Mola de la sala de lo contencioso administrativo. Fueron las más recargadas, yo creo, de las dos salas estas. Sí. Podríamos avanzar un poco, empezar a movernos en el tiempo, porque, y me gustaría empezar con usted ahora en otro orden, doctor Molino Mola. ¿Qué fue pasando? O sea, a su criterio, para nadie es un secreto que la evaluación que la ciudadanía tiene hoy del órgano judicial no es positiva. Hay mucha desconfianza e incluso ha habido ex magistrados como el ex magistrado Adán Arnulfo Arjona, que en su momento habló que en la Corte había venta de fallos. El magistrado Harry Díaz, actualmente magistrado de la Corte Suprema de Justicia, también en una entrevista que dio recientemente a los medios de comunicación se refirió a corrupción, venta o negociación de fallos. Hay informes que así, no que confirman la venta de fallos, sino hay informes o evaluaciones que confirman los problemas graves de la justicia. Entonces a mí me gustaría tener la opinión o la evaluación de ustedes de cómo se fue perdiendo el rumbo. Sí, nosotros nos encontramos con un órgano judicial y un ministerio público totalmente desprestigiados, porque era un órgano que no estaba al servicio de la Constitución y la ley, sino que estaba al servicio de los gobernantes de turno. Y precisamente ese es uno de los grandes problemas cuando un órgano judicial, en vez de defender la Constitución y la ley, está para defender al gobierno. Es lo peor que le puede pasar a un pueblo que tenga un órgano judicial supeditado a los intereses del gobierno. Y entonces, esa era lo primero que nosotros teníamos que ir ganando la confianza de la gente para que la gente viera que sí había un cambio. Se presentaban habeas corpus y los habeas corpus se declaraban ilegales antes, en la dictadura. Jamás se decretaba ilegal una detención. Todas las detenciones que hacían la dictadura eran legales. Se presentaba un amparo, nunca se concedían los amparos, muy raro que se concedieran amparos. Con los amparos, nosotros empezamos a conceder los amparos, empezamos a decir que eran inconstitucionales los actos, y entonces la gente, al ver ya las primeras decisiones de la Corte, que se acogían los habeas corpus, que se resolvían los amparos, que se resolvían las demandas de inconstitucionalidad y se resolvían en tiempo rápido, la gente empezó precisamente a tener confianza en esta nueva Corte Suprema de Justicia. Y entonces, claro, con esta Corte y las que han venido después reemplazando a los magistrados, lamentablemente se ha ido perdiendo ese trabajo que hizo esta Corte que había ganado en el 90. ¿Por qué cree usted que ha pasado? Yo hallo que tiene mucho que ver con los nombramientos que se han hecho. Porque si bien nunca en la historia de Panamá un presidente pudo tener lo que tuvo el presidente Endara de nombrar los 9 a la vez, y logró un equipo entonces, la gran mayoría de profesores universitarios y los otros profesores y los otros magistrados, personas de gran reconocida profesionalmente. Los reemplazos que se fueron dando fueron ya reemplazos de tipo político, reemplazos de amiguismo, reemplazos que Nos realmente... alejamos de las credenciales académicas, Sí, ¿no? sí, los reemplazos en realidad no se hicieron con base en los intereses de la Administración de Justicia, sino con base en los intereses del que hacía el nombramiento en el órgano ejecutivo. No absolutamente todos, pero lamentablemente la mayoría. Sí hubo buenos nombramientos, algunos,
pero no fueron la mayoría. Lamentablemente fueron muy pocos los casos después de este periodo en que los magistrados que se han escogido eran de los mejores. Y otro aspecto que creo que ha hecho que la confianza de la sociedad se debilite en relación con el órgano judicial ha sido que se acentúa a medida que ha pasado el tiempo. Estamos hablando de la última década del siglo XX y en lo que llevamos de este milenio, es la mora judicial. Es decir, es algo realmente que los clientes nos llegan a nuestras oficinas y nosotros no nos atrevemos a decirles siquiera en qué tiempo le podemos dar una respuesta de que el caso va a darle toda la celeridad del asunto. Y el asunto se da que el ejemplo está de arriba hacia abajo. Yo creo, aquí está Molino Mola, bueno, está mi caso, y nosotros entregamos nuestros despachos a quienes nos sucedieron con 0 caso para fallar. Cuando nosotros entregamos nuestro despacho, 0 casos para fallar. Habiendo tenido la crisis que tuvieron en el 90 cuando asumieron. Todo eso, porque era un esfuerzo y nuestro equipo de trabajo estaba... Con la mitad del salario en varios de los años. Por 5 años la mitad del salario. Pero mire, y el equipo de trabajo nuestro trabajaba a la par nuestra. Es decir, había un sentido de responsabilidad de que nosotros realmente casos que llegaban en la medida que se podía impulsar, se resolvía, ¿no? Eso no se ha dado. Como dije, ahora uno lleva los casos a la corte y yo creo que tenemos varios ejemplos. Resolviendo un amparo de garantía que tenía 8 años. Amparo de garantías. Sí. Estamos hablando de procesos que deben ser rápidos. Habeas corpus, por el amor de Dios, cantidad de casos que no se cuenta ni por semanas ni por meses, sino por años. Entonces, eso en la sociedad cala muchísimo. Eso va minando la confianza, va alejando a la gente del órgano judicial. Y entonces la otra es la justicia selectiva, donde algunas personas sí tienen esa celeridad, ¿no? Sí. Entonces, las designaciones realizadas, la mora judicial. ¿Cómo no? No sé si coincide o agregaría algo más entre las razones que han llevado al órgano judicial a tener una mala evaluación de la ciudadanía y falta de confianza. En mi opinión, el problema de la mora judicial ya venía desde hace mucho tiempo. Y en realidad era un problema que no solo existía en Panamá, sino prácticamente en la misma España, donde yo estudié, donde hice mi doctorado, y en casi todos los países de América que tenían teníamos un vínculo con lo que era lo que seguía que seguían los españoles en ese momento con las constituciones que tenían, claro, por un lado la monarquía, pero por el otro lado tuvieron más o menos en ese tiempo también, en 1948, una constitución que surgió de un problema semejante que tenían los españoles y que dio lugar también a una constitución que ya iba casi encontrándose con lo que era un sistema democrático de gobierno, que era lo que en ese tiempo más lo que nosotros sentíamos que teníamos que llegar a ese final. Era importante, aunque había independencia o tenía que haber independencia judicial, era importante el apoyo del órgano ejecutivo. Correcto, o sea, obviamente las designaciones son importantes, pero tiene que haber presupuesto, tiene que haber apoyo de ciertas decisiones. Usted que presidió la Corte. Sí, yo ahí debo agregar que afortunadamente y con la presidencia del presidente Endara, yo me tuve que mover, ya yo tenía tal vez, no con los mismos profesionales que estaban aquí, que ejercieron su
validación académica en la universidad, pero sí ya en el campo político, donde yo y algunos otros que nos incorporamos, como lo fue Trujillo y como lo fue también después la licenciada Aguilera, que sustituyó al magistrado Quintero. Y esta situación nos permitió lo ayudó a tener la relación con el presidente Endara para facilitar un poco más, y con ello se crearon ¿cuántos juzgados de circuitos penales? Fueron como 6. Se doblaron lo que habían 7 juzgados, circuito penal en Panamá, y llegamos ahora mismo hay 17. Que éramos los juzgados itinerantes. Sí, los juzgados itinerantes. Se implementaron medidas para poder aliviar. Sí. Lo laboral que se vino también para el órgano judicial. Sí. Estamos conversando con 3 ex magistrados de la Corte de 1990, el doctor Carlos Lucas López, la doctora Remerita Guerra de Villalaz y el doctor Edgardo Molino Mola. Cuando regresemos vamos a hablar un poco de la estatus actual del órgano judicial. También vamos a empezar a evaluar qué se puede hacer, por dónde empezar, cómo se puede encaminar esto. Y al final del programa vamos a pedirle su opinión sobre la situación del expresidente Ricardo Martinelli. Ya regresamos. ECO 360.